Celestial FM. La Celestial FM 106.5. Para bajar gratis nuestra aplicación de la radio a su teléfono móvil, busque la Celestial FM 106.5. Esta programación está siendo presentada por Restaurant Caribbean Delight, el sabor en comidas caribeñas. Prueba la variedad y sabores de la comida caribeña con un toque de bendición. Abierto de lunes a sábado. Somos el primer restaurante cristiano caribeño del condado Johnston, North Carolina. Estamos ubicados en el 11471 US 70 Business, en la ciudad de Clayton, North Carolina, 27520. Para mayor información, teléfono 919-243-1618. Restaurant Caribbean Delight, el sabor en comidas caribeñas. Esta radioemisora es patrocinada por Magic Transmission, especialista en la reconstrucción de transmisión de vehículos. Trabajos garantizados, 25 años de experiencia. Visítenos en la 10505 Cleveland Road, Garner, North Carolina, 27529. Llámanos al 984-242-4989. Estimados gratis. En asuntos de transmisión, Magic Transmission es la solución. Llámanos al 984-242-4989. Y recuerde que como Magic Transmission no hay dos. Deseamos que estés pasando una buena tarde, colmada de infinitas bendiciones y muchas canciones. Dios está contigo y nosotros también. La Celestial FM 106.5. Tardes con más radio. Comenzará un programa que bendecirá tu vida. Aquí en la Celestial FM 106.5. No le cambie, porque a continuación comenzará un programa que bendecirá tu vida. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. Toda palabra o punto doctrinal emitido en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva del programador y no de esta radioestación. Bienvenidos a Café con Hispanos, un programa que conecta nuestra fe, nuestros valores como familia, nuestros negocios y proyectos de ley que afectan a nuestra comunidad hispana aquí en Carolina del Norte. Entrevistamos al gobierno y a líderes de nuestra comunidad para dialogar sobre el trabajo que realizan en beneficio nuestro, actualidad y un sabor a dulce hogar. Somos la voz de nuestra gente hispana. Le damos la bienvenida al pastor Gilbert Pagan. Café con Hispanos comienza. La libertad es conocer, también sentir felicidad. La verdad, ya la tristeza no existe más cuando hay razón de una canción que se vivió. Es aquella que expresada dice así: conoceré y
la verdad y la verdad nos libertará y al fin libre será. Por eso digo que soy libre como el ave que escapó de su prisión. Libre, yo soy libre como el viento que recorre por doquier. Yo soy libre por su sangre derramada en una cruz. Libre, Jesucristo me hizo libre, yo soy libre. Del Cordero que la Buenas tardes, gracias por sintonizarse en el programa Hispano del Sur, Café con Hispanos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Queremos hablar sobre un tópico que es importante, sobre la violencia en las escuelas públicas, porque hay tanta violencia en las escuelas públicas y vamos a hablar sobre una causa en particular. Si pueden poner el foto en la pantalla para compartir algo que sucedió. Ahí está. Que sucedió el lunes, noviembre 27. Un niño, noviembre 27 de este año, un niño de 15 años fue asesinado en las escuelas secundarias Southeast Raleigh, en el condado de Wake. Este es el muchacho que perdió su vida en la escuela pública Southeast Raleigh. No muy lejos de acá, que es donde estamos aquí en el estudio, en el programa de radio. Su nombre era Delvin Farrell. El muchacho se llama Delvin Farrell. El niño era negro, obvio por la foto, y su asesino era negro también. El asesino tiene 14 años. El muchacho que le mató, 14 años. Y ese muchacho será juzgado como adulto ahora. El muchacho que le quitó la vida a Delvin ya perdió su vida en total. En el condado de Wake, en 2022, hubo 11.500 suspensiones. 11.500 suspensiones en el condado de Wake en el año 2022. De ellos, 4.500 eran niños negros. Es un alrededor de 40% del total de suspensiones en las escuelas de Wake County. Fueran casi 40% eran niños africanoamericanos, negros. Las cifras en todo el estado son aproximadamente la misma en Mecklenburg County, Charlotte, y en el condado de Forsyth, Winston-Salem, High Point, esa área. Charlotte, Mecklenburg, Winston-Salem, Forsyth County y Wake County son las áreas que tienen las escuelas escolares más grandes, son los sistemas más grandes en el estado. So, más o menos los números son los mismos en esas áreas. 40% de los niños en esas áreas que fue suspendido son unos 40% en total. Es consistente. Estas cifras son recopiladas por el estado de Carolina del Norte y muestran un aumento de la violencia a partir de la escuela secundaria, alrededor del 7º grado. Es decir, que los niños, estos niños en particular, los africanoamericanos,
se encuentran practicando violencia en las escuelas que más o menos cuando llegan a los 12 años. Ya están entrando a las adolescentes. Pero comienza en el 7º grado, 6 grado, 7º grado ahí, y entonces sigue a la escuela secundaria. El condado de Wake también, para que ustedes lo sepan, hace unos años atrás, cambió sus políticas de suspensión a largo plazo debido a la presión de grupos de derechos civiles que decían que la mayoría de los niños suspendidos a largo plazo eran negros. Entonces, la presión en el sistema político y gobierno de las escuelas fue presionado por grupos de derechos civiles para quitar las suspensiones a largo plazo. Y cuando las escuelas cambiaron la política sobre suspensiones a largo plazo, ahí comenzaron a ver un aumento de la violencia en las escuelas públicas como resultado de consecuencias mínimas. Entonces, el gobierno de las escuelas cambiaron el sistema y entonces vieron el resultado de más crimen, más actividad, más violencia en las escuelas. Con ese cambio, hemos visto que también el sistema escolar requirió que las violaciones fueran más graves para poder involucrar a la policía. Antes la policía se involucraba más en las escuelas con situaciones de crimen, de violencia. La Junta Escolar quitaron las suspensiones de largo plazo y también subieron los requisitos para que entonces los administradores puedan llamar a la policía. Eso quiere decir, otra vez, quitaron regulaciones y no querían involucrar la policía con los jóvenes, los niños que estaban practicando violencia. La teoría es que si hay policías involucrados a edades tempranas con estudiantes, esto es el pensamiento de la Junta y de los gobiernos, se inicia el proceso para que los niños negros vayan a prisión, ya que hay un registro de interacción con la policía. Entonces, la idea es que para proteger un grupo de niños, esto es mi análisis, para proteger un grupo de niños para que no tienen un proceso inicial con la policía, que no hay un registro, para no tener interacción con la policía. Ellos quitaron las reglas para que entonces ellos pueden quedarse en las escuelas, pero siguen portándose mal y haciendo la violencia porque no hay consecuencia. El objetivo era, pero ha fracasado, mantener esos problemas a nivel escolar, no a nivel policial. Mantenerlo en la escuela, no interactuando con la policía. El resultado ha sido un aumento en la violencia por la falta de consecuencias. Lo único que reciben es una suspensión breve, los muchachos. Antes, de largo plazo, la suspensión era por meses, 3 meses, 4 meses. Ahora son por días o son por semanas. El niño y también los padres, con todo respeto, lo ven como una vacación. Y siguen con el mismo comportamiento en las escuelas. Y entonces, con el cambio de las reglas de suspensiones de largo plazo, eso pone a riesgo a la seguridad de todos los otros niños en las escuelas. Creemos que el problema aquí es que esos jóvenes negros están creciendo en hogares, por la mayoría, sin padre.
y sin la disciplina y estabilidad que un padre trae a su hogar. La mayoría de estos africanoamericanos niños, por estadísticas a nivel nacionalmente, 57.6 de los niños negros crecen en un hogar sin padre. 57% crecen en un hogar sin padre. El 31% crecen sin padres si son hispanos. Mira esto, 57% de los niños afroamericanos negros crecen sin padre. Los hispanos, 31% sin padre. Y los blancos, 20%. Entonces, tú ves que los afroamericanos, los niños negros, tienen la propensidad de crecer en un hogar sin un padre. Y si no hay padre en el hogar y solamente hay la madre, la mujer, cuidando a los niños y trabajando y tratando de bregar con 2, 3 niños, ese niño no tiene disciplina. No quiere decir que la madre no trata de disciplinarlo, pero no es diferente que cuando hay un padre en el hogar. Y muchos de estos niños africanoamericanos que están cometiendo esta violencia y actos criminales en las escuelas son varones. La mayoría son varones, varones jóvenes, viviendo en un hogar sin un padre. Entonces, en la palabra dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, dice, saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a tus propios hijos. Los hemos animado, los hemos consolado, los hemos exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Entonces, usted, vamos a decir, el hombre que está ausente de la casa de sus niños, el padre está ausente, si no está presente, no puede consolar, no puede exhortar, no puede dirigir a sus hijos, si no está presente. Es lógico, no puede hacerlo, no puede amarlo, no puede abrazarlo, no puede vamos a decir, apoyarlo, no lo puede dirigirlo en el camino bien. No, pues si no está presente, es imposible. Y eso es una de las causas que creemos nosotros que muchos de estos niños africanoamericanos en las escuelas públicas, que ellos están pasando por estas dificultades porque no tienen esa estabilidad en la casa de un hombre. Y porque son varones, necesitan esa presencia de un hombre. Es importante que esté presente el padre biológico de los niños. Es muy importante. Y sabemos que para arreglar eso es un poquito más complicado y más planes largo plazo. Cómo nosotros mantenemos el padre en el hogar de la familia africanoamericana. Eso es un poquito más complicado, ¿no? Y más de largo plazo. Pero también en Efesios 6, 4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino créenlos según la disciplina y instrucción del Señor. Usted no puede disciplinar, usted no puede instruir realmente si tú no estás presente. No puede proveer la dirección, no puede corregir el niño, no puede, usted como padre no puede ser un instrumento guiado por el Espíritu Santo para dirigir tus niños con sabiduría si tú mismo no estás en la casa. No es posible. Es difícil para hacerlo. El Señor nos guía a nosotros y entonces nosotros debemos guiar a nuestros niños, pero necesitamos ser presente. Y estamos hablando en particular de las familias africanoamericanas que por la mayoría de sus hijos, los varones, están haciendo estos actos criminales en las escuelas públicas. Y aquí, ¿te acuerdas? Dije con los números antes que los niños sin padre en las casas hispanas son unos 20%.
So, el número es bajito para nosotros. En comparación, los afroamericanos son casi triple el número de nosotros, 57%. Entonces, es importante que nosotros tenemos esos hombres presentes en su casa. Si alguien tiene una pregunta, y puede ponerle en Facebook, en las redes sociales, y si quieren hacer una llamada para ponerte en aire, puede llamar 919-931-4597. Si tiene una pregunta o si tiene un comentario sobre el tema que estamos hablando, sobre la violencia, por qué hay violencia en las escuelas públicas. Quiero seguir también con la tercera porción bíblica en Proverbios 1:8, que oiga y escucha las correcciones de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Quiere decir que también usted debería recibir, niños, correcciones de tu padre. Y no abandonas la dirección y enseñanza de su madre. Pero otra vez, padres tienen que estar presentes para que entonces la corrección llegue, ¿no? a los niños. Los niños no pueden escucharte, padre, si usted no está presente. Los niños no pueden ser corregidos si los padres no están presentes en estas casas africano-americanas y también en las casas hispanas también. Y las madres están presentes, pero ellas solamente tienen una parte en la instrucción. La otra parte lo traiga el hombre. Uno de los desafíos que enfrentamos hoy es el miedo de exponer hechos cuando se pueden doler. Quiere decir, para compartir actos que pueden doler. Pero antes de comenzar en esto, pastor, ¿qué usted piensa de la importancia de el padre en el hogar sobre disciplina, obediencia, y particularmente con los varones? Porque esto el tópico de hoy es de los afroamericanos que son varones haciendo violencia en las escuelas. ¿Y qué usted piensa de la importancia del hombre en la casa? Bueno, hay un modelo bíblico que lo encontramos desde el libro de Génesis, capítulo 3, en donde el Señor dice claramente que debe haber una cabeza en el hogar. Esta cabeza es el hombre, para que se regule el comportamiento y la institución de la familia. Si él no está presente, pues ¿quién va a atender a las reglas que se imponen en el hogar para regular el comportamiento integral de la familia? Eso es el punto número uno. Creo que la presencia del padre es importante, porque vivimos en un sistema en donde el trabajo nos absorbe, y cuando llegamos a la casa, llegamos tan tarde que ya no vemos a nuestros hijos, sino que ya están dormidos, y salimos tan temprano que no lo vemos cuando se levantan para ir a la escuela. Y generalmente la mayoría de los padres de este tiempo dedican más tiempo al trabajo, supuestamente para darle una mejor atención económica y educativa, escolástica, claro, a los hijos, pero no saben que el tiempo que deben pasar con ellos es más importante, inclusive que cualquier herencia aquí abajo en la tierra. Es más importante que sacarle un título. Todo eso es bueno, pero yo creo que la presencia del padre, de sacar tiempo con ellos para educarlo en los valores, principalmente los valores morales, esto es de trascendental importancia para nuestros hijos. Y la esposa también es parte de este mismo propósito que Dios ha establecido para la familia. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos es que yo pienso que los padres necesitan sacar tiempo con los hijos, por lo menos una vez a la semana. En el caso de muchos cristianos, como en el caso mío, nosotros
hacemos oraciones una vez por semana, que le llamamos altar familiar, y ahí compartimos con los muchachos, con la esposa, y dedicamos un tiempo de 1 hora, a veces hasta más, para estar en la presencia del Señor y conversar y orar juntos. Esto es importante. Yo creo que ese es uno de los factores que están, pues, incumbiendo en la vida de la familia para que los hijos se desvíen por caminos equivocados y den como resultado que sean violentos en la escuela, en el trabajo, cuando trabajan, etcétera, etcétera, porque el papá no está ahí. Y el papá en realidad no está educando, no está formando, sino que está perdiendo el tiempo, que así lo podemos decir, perdiendo el tiempo en otras cosas en lugar de ganarlo en la familia. Bueno, gracias por su aportación. Sí, puntos bien importantes. Quiere decir que hay dos cosas. Uno, la prioridad de los padres es trabajar y no estar en la casa, proveer para la familia. Exacto. Sacrificando a la familia en esa manera. Y el punto número 2, no deberíamos hacer eso, debe estar más presente y estar con la familia. Y el punto número 2 es que pasar tiempo juntos, claro, salir juntos como familia, quizás una vez a la semana, orar juntos, con las familias, pasando juntos, quizás haciendo cosas juntas como familia y sea presente. Deporte, por ejemplo. Una película, vacación. Sí. Orar juntos. Eso. Sí, entonces es importante, otra vez, el espíritu de eso es que el hombre está presente. No trabajando 80 horas a la semana, que nunca está en la casa, pero los biles están pagados. Claro. O sea, es importante que paguen los biles, ¿no? Pero es más importante para estar presente para los niños. Está ganando por un lado, pero por otro está perdiendo algo más importante, claro, que es la familia, el afecto con los hijos, la esposa, etcétera, etcétera. Claro que sí, ¿no? Perfecto, buenos puntos que ha hecho. Y uno de los desafíos que nosotros encontramos también para resolver este problema, quizás a nivel en las escuelas, en la junta local y en los gobiernos, es un miedo de confrontar esta situación como estamos hablando hoy. ¿A dónde está el problema? ¿Quién lo está haciendo? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿No? Este problema puede empezar a ser abordado por el sistema escolar, pero existe el temor de ellos de que al decir que los crímenes cometidos en las escuelas de todo el estado son cometidos por jóvenes varones negros, si uno dice algo así en público y lo dice en una reunión, en un sector de gobierno, hay un temor que los grupos civiles, de los derechos civiles, se van a levantar y decir que usted no puede decir eso, aunque el data refleja exactamente eso. Y le tienen miedo que, creo yo, que los sistemas de gobierno en la escuela tienen miedo que le van a decir racista y que usted no está sensativo a la necesidad de la familia africana-americana, que muchos son mujeres solteras y tú atacando a la familia, y eso, tienen miedo de tener esa conversación para resolver el problema, y dice que usted tiene prejuicio, es la persona que lo quieren decir, creo yo, y saben el data, pero tienen miedo y temor de levantarlo y decir, mira, esto es el problema. No soy yo, no soy... el data del Estado dice que las siguientes personas, jóvenes, de séptimo grado a la secundaria en total, a high school, africano-americanos, son cometiendo los crímenes. El data está ahí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos resolver eso? Identificar el problema y cómo podemos implementar soluciones para arreglar la solución. No quieren hacerlo porque tienen miedo de levantar su voz. Ahí entonces, ¿qué pasa? No lo arreglan y la delincuencia sigue, la violencia sigue en la escuela, el crimen sigue, la droga sigue, todo eso sigue en las escuelas porque no quieren resolver el problema. Entonces, las estrategias de largo plazo, es como nosotros, como una comunidad, escuelas, iglesias,
organizaciones sin fines de lucro, programas? ¿Cómo podemos resolver este problema? Gobierno local, ¿cómo pueden hacer eso? Sabemos que a largo plazo tenemos que solucionar el problema del padre ausente. Esa es una visión grande. ¿Cómo podemos resolver eso? Y cómo podemos identificar los niños que están a riesgo de cometer el crimen en la escuela. ¿Cómo podemos identificar esos niños que están entrando en middle school, están entrando en 5º grado, porque sabemos ya que cuando llegan a 7º grado, 7th grade, ya está comenzando ese proceso a donde van a cometer violencia? ¿Cómo nosotros podemos hacer un impacto en el 5º grado, 6º grado y conectar con ellos en un sistema como prográmico, ¿no? Programa algo para brindar una intervención? ¿Qué podemos hacer para identificar a esos niños y mirar el data de los niños en Wake County? Voy a ser específico de Wake County. En Wake County, ¿a dónde están estos niños, la mayoría, que son africanoamericanos, y a dónde viven? ¿En qué zona? ¿En qué área? Maybe viven en 4 o 5 zonas. Que sabemos que estos niños viven en estas áreas. ¿Cómo podemos nosotros hacer una intervención en esas áreas con programas, conectando con los padres, la mamá, haciendo involucrar a esos niños en un programa de YMCA, de la escuela, de la iglesia? ¿Cómo podemos hacer algo para que entonces ellos tienen hombres alrededor de ellos, mentores alrededor de ellos, que pueden hacer un impacto? Y claro, no va a cambiar todo, entonces va a seguir la violencia, eso, pero maybe bajan un poco con un programa para rescatar de esos niños. ¿Cómo podemos identificar esos niños? Porque el data está ahí. Los sistemas escolares saben todos los nombres de los niños, saben a dónde viven, de a dónde salieron. Ellos pueden hacer el análisis, pero hay el temor de tener esa conversación, porque van rápido, le van a poner un título de racista o prejuicio. Prejuicio, racismo. Eso mismo. Y no ven el data. Deja que el data habla. No nosotros. Ahí están las estadísticas que no mienten, ¿verdad? ¿No? Pero por prejuicio, por miedo, por muchas cosas. Pero yo creo que la solución, Pastor Pagán, a estos problemas de violencia en las escuelas es volviendo a la Biblia, volviendo a la palabra de Dios. O sea, si las escuelas dejaran el prejuicio, principalmente los gobernantes del Estado, de los condados, dejaran ese prejuicio de impedir que se lea la Biblia y que se ore en las escuelas, tuviéramos una sociedad más sana. Porque es que, mire, el asunto aquí es que radica. No existe en el mundo entero ninguna moral y reglas más sanas y más altas que las que enseña la Biblia. Entonces, si somos un país civilizado y que buscamos la paz y el bienestar de los demás, ¿por qué impedir que la palabra de Dios sea leída en las escuelas, como fue antes? Y que en cada escuela el maestro que lo desee hacer una oración a Dios antes de empezar cualquier estudio o cualquier programa educativo. Porque ahí que está la clave. Cuando usted se encomienda a Dios, las cosas cambian. Porque es que mire, usted ora y sale, usted se va a portar mejor y va a poder tener fortaleza para contrarrestar las tentaciones. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque usted no va a pelearse conmigo porque usted acaba de orar. Usted acaba de leer la palabra de Dios. Entonces, mientras más nos llenamos de esos principios bíblicos, que son los que deben de estar en todas las escuelas del mundo, no en Estados Unidos. Si los hombres fueran sabios, inteligentes y tuvieran 2 dedos de frente,
no impidieran de ninguna manera que en las escuelas se hicieran oraciones, grupos de oración, grupo de estudio de la palabra de Dios. Porque es que no existe ningún libro sobre esta tierra escrito por ningún humano que tenga los principios y valores más elevados que los que nos muestra y nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Yo creo que ahí que está el problema. Y hablo como pastor, pero al mismo tiempo como ciudadano de esta nación. Yo creo que tenemos que volver a las sendas antiguas, lo que éramos antes como nación, porque así había menos violencia. Hoy día se están multiplicando las violencias, precisamente por eso, porque hemos dejado de observar lo más importante, que es meter a Dios, a Jesús, en las agendas educativas, políticas de esta nación. Sí, muchos dicen que el espíritu de las escuelas ha cambiado durante años atrás cuando sacaron la oración y la Biblia de la escuela. Y comenzó ahí. Ahí que está el problema. El cambio por muchos años. Y después entró otras cosas que Dios no le agrada en las escuelas. Y entonces ahí sigue el camino a las cosas que no le gustaríamos ver en las escuelas públicas. La violencia, la ideología del género. Todas esas cosas que no es bíblico. Cuando sacó la palabra de Dios de las escuelas y la Biblia, comenzó esa transformación, vamos a decir, de las escuelas para públicas. mal. Para mal. Porque sí. no es para bien. No para bien. Para las escuelas públicas. Y entonces, supuestamente estamos más civilizados, pero más violentos. claro. Y entonces, Sí, eso mismo. parecemos animales. Eso mismo. Porque no tenemos reglas de conducta alta que rijan nuestro destino. Sí. Y la única conducta o regla de conducta válida y que cambie y transforma el corazón y la mente del hombre es la palabra de Dios. Sí, No hay otra manera. Amén, así es. Una de las maneras que de largo plazo es para involucrar a la comunidad, identificar a esos niños, a dónde viven ellos, qué comunidad están ellos, y identificar el problema, ¿no? Y involucrarle a ellos en varios programas sociales, locales, con organizaciones sin fines de lucro, iglesias, con mentores, tutoría, estar presente con ellos, que ellos encuentras amigos con quien puede confiar y hablar y seguir un ejemplo de un varón de Dios, un hombre de Dios, un hombre con buena integridad y honesto y lo siguiente, que entonces ese niño, vamos a hablar de ese niño africano-americano, porque la mayoría son ellos, cometiendo estos crímenes en la escuela y violenta, que conectan con una persona, como vamos a decir, un hombre de Dios. Y hay personas que no son de la iglesia, pero son buenas personas, son hombres honestos y pueden trabajar también con los niños, que sea un buen ejemplo, ¿no? Para ellos. Será mejor que sea un creyente, ¿no? En la palabra, ¿no? Que crea a Dios, pero hay otras maneras también. Necesitamos mirar a las familias de esos niños y que están cometiendo esos crímenes, y lo más probable es veremos que la mayoría, como dice estadísticamente, no tienen padre. ¿Cómo nosotros podemos también hacer planes de corto plazo? ¿Cómo arreglamos la casa en hogar sin padre? Tutoría, es muchas cosas que tenemos que hacer de largo plazo, pero de corto plazo, las escuelas escolares están haciendo varias cosas pequeñas. Están poniendo cámaras afuera de las escuelas. Cuando alguien está entrando a la escuela, saben que está entrando. Están cerrando las puertas de las escuelas. Quiere decir que tú no puedes entrar a la escuela como antes, abrir la puerta de entrar. Tú tienes que esperar, tocar un botón, hay una cámara, quieren ver a quién tú estás aquí para visitar, tiene un appointment, una cita. Hay varios medidas de seguridad en las escuelas públicas, y eso es para proteger la escuela de una persona de afuera entrando a hacer un mal, vamos a decir, con fuego de armas, cosas así, en la escuela pública. Ellos están haciendo cosas así. Varias escuelas tienen policía presente en la escuela del departamento de Raleigh,
el alguacil, por ejemplo, de Wake County. Hay varias escuelas que tienen una policía ahí, una presencia oficial también es bueno. Y también están examinando los maestros, los trabajadores que entran a las escuelas para verificando que su background, que son personas buenas trabajando ahí. Pero una cosa que no están haciendo las escuelas es chequeando los mismos niños. Exacto. Los niños están entrando a las escuelas, no están pasando por metal detectors, no están pasando por X-ray machine, radio X. Ellos están entrando con droga, con armas y otra vez las organizaciones políticas, civiles, de derechos civiles están diciendo no queremos poner los radar detectors o ponerle el X-ray en la escuela porque eso es discriminatorio con los niños, porque la mayoría de los niños que cometen el crimen son africanos-americanos y la mayoría van a ver que ellos están cargando, vamos a decir, cosas, cuchillos, armas en las escuelas y otra vez, eso es discriminatorio. Ese es el pensamiento, que no vamos a hacer algo quizás para proteger los otros niños en la escuela porque tenemos miedo, porque esto no se va a ver bien y va a identificar la mayoría de los niños que son africanos-americanos haciendo estos casos de crimen. Están haciendo todas las otras cosas, pero no chequeando los niños, que es la más importante, ¿no? Y los que entren también o quieran entrar desde afuera. También. Porque se toca el timbre, pero no se revisa a esa persona, no pasa por un detector de metales, si lleva armas. Lo digo por mí, no. Porque yo toco el timbre y me preguntan ¿qué desea? ¿Puedo ayudarte? Sí. Y yo le digo, bueno, yo vine a buscar a mi hijo. Ok, entra, pero ya. ¿Y cómo saben que yo soy el papá si no tengo la identificación ahí? Y está cargando algo, una arma o algo para hacer un daño. Exactamente. Y aunque sepan que yo soy el papá, no saben si tengo un arma. Claro. Y que va a hacer un daño en las escuelas. Hay preocupaciones sobre la seguridad de la escuela. Y otra vez, para los sistemas escolares, están haciendo varias cosas, que es bueno, ¿no? Todas las cosas que yo compartí es bueno. Cámara, seguridad de las puertas, verificando que están entrando, checando los empleados que no tienen historia criminales. Están haciendo ciertas cosas que son bien, pero no están chequeando los niños. Y los niños, eso que están entrando con todo esto. Este niño que fue matado, si puede ponerle foto otra vez, por favor. Ese niño que fue matado en la escuela de Raleigh, ese niño que se llama Delvin Farrell, el muchacho que era 15 años, matado por un niño que tenía 14 años, él fue matado con una cuchilla. Imagínese. Una cuchilla, y esa cuchilla entró en la escuela. ¿Y cómo entró? ¿Y fue adentro de la escuela? Sí, el muchacho que lo mató estaba cargando la cuchilla. Entró con él. No es como, porque no hay metal detectors, no hay radio X, no hay nada de eso. El crimen sucedió adentro. Adentro de la escuela. El niño se murió adentro de la escuela. La mataron ahí. Wow. Entonces, si la sistema tenía una manera de verificar que está cargando los niños, ¿no? Quizás este niño, puede estar vivo todavía. No quiere decir que algo se puede suceder afuera de la escuela o algo así, pero es interesante que los niños están cargando armas en las escuelas. Una pregunta es que de corto plazo, ¿cómo nosotros podemos arreglar esto? Uno también es chequear todos los niños. Uno también es que implementando las suspensiones otra vez de largo plazo, porque ellos quitaron de largo plazo, ahora son de corto plazo. Si tú haces un crimen, te quitan la escuela 2 o 3 días, una semana, y entonces tú regresas. Implementa otra vez largo plazo también, y también implementa otra vez los requisitos, o bajan los requisitos para interactuar con la policía. Entonces, porque todo eso cuando lo quitaron, subieron la violencia en las escuelas. Y ya tiene el data ya está ahí. Lo quitaste, subieron los números. Ahora es más difícil
para implementarlo otra vez, porque... ¿Por qué es más difícil? Porque las personas de las organizaciones civiles que protegen los derechos civiles no quieren que el pueblo africano-americano sea identificado como los criminales haciendo los crímenes en la escuela. Que dice que vamos a marginalizar, vamos a prejuiciar estos grupos de gente que son jóvenes, que son padres que no tienen padres en el hogar. Si los niños van a tener de 12 a 18 años, que son varones, esos niños van a ser vistos como personas que van a hacer el crimen. Ya tienen como, lo van a ver mal. Si un niño es joven, de 12 a 18 años, y no tiene padre, ese niño va a ser criminal. Eso es el pensamiento de ellos, que si implementamos toda esta regla otra vez, y identificamos, van a ver que estos niños tienen más alto la habilidad de ser criminales y ir a la cárcel. Ellos no quieren, aunque es de verdad, pero tienen preocupación que lo van a llamar a sí mismos. Marginalize, dice en inglés, los afroamericanos. Pero el data no miente, el data es correcto. Y por no arreglarlo, para no traer una solución a este problema, eso ponga a riesgo a todos los niños americanos, blancos, los niños hispanos, haitianos, todos los otros grupos de niños ahí, niñas, porque no queremos bregar y resolver el problema. Entonces todos los otros niños están a riesgo porque no entramos con los detectors, el X-ray, no identificamos a los niños que están haciendo el crimen. Todo el mundo se afecta por eso, porque no queremos resolver el problema. Porque tengo miedo que vamos a llamarme racista, tengo miedo que por prejuicio. Eso es el mismo, es el problema. ¿Qué podríamos hacer para hacer que volvamos a la Biblia y a la oración en las escuelas? Que se lea la Biblia, que se ore. ¿Qué se puede hacer para...? Creo que el sistema escolar ha cerrado la puerta a grupos entrando a las escuelas con mensajes bíblicos, vamos a decir, valores bíblicos o mensajes bíblicos directamente. Una manera que creo yo que deberemos y podemos entrar a las escuelas es con programas de otras cosas. Por ejemplo, como que hace Hispano del Sur, ¿cómo usted puede comenzar tu negocio? Comenzando y enseñando, instruyendo por una clase a los niños de quinto grado, 6 grado, 8 grado, 7 grado, conectando con ellos. Tú puedes ser tu propio empresario. Y en esa conversación con ellos, comparte valores que son cristianos. En esa presentación, decir que nosotros como una organización como que trabaja con negocios, con empresarios, comenzando negocios, tenemos estas clases de valores. Los valores son tradicionales, como nosotros conservadores que creemos, y los compartimos con los niños. Y esos niños conectan con personas de fe afuera de la iglesia. Después que tú conectas con ellos, le sacan a grupos comunitarios, a hacer trabajo en la comunidad, y esa persona se acerca con personas de fe, y entonces ellos aprenden cómo comportarse, la obediencia, la palabra, lo siguiente, orar, y ponerlo en el campamento en el verano. Tú sabes, uno entra con otro proceso, no entra mente como voy a hacer un estudio bíblico. Pero una pregunta, por ejemplo, un presidente o un gobernador, conforme a las leyes del Estado o federal, no puede, por ejemplo, declarar que las escuelas a partir de tal mes en Carolina del Norte deben dar apertura a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Por decreto no lo puede hacer. No lo pueden hacer porque eso va contra la Constitución de imponer una religión en particular. Porque en la Constitución dice que los gobiernos no puede quizás requerir por decree, no puede declarar
oración o la palabra o Biblia. Ok, pero si la Constitución dice que hay libertad de religión, hay libertad de religión, ¿sí o no? Claro que sí. Ok, y si el presidente o el gobernador del estado dice, bueno, los maestros tienen la libertad de hacer una oración a su Dios, no importa el Dios que sea, ahí, y de dar un versículo bíblico. Por ejemplo, sí. Tiene la libertad de hacerlo, sin imponer a ninguno su religión. Sí, creo que como tú lo mencionaste, es posible que el gobernador, por ejemplo, en un estado lo haga, pero inmediatamente llega a la corte. Inmediatamente los de derechos civiles, los liberales van a decir que esto es el imponimiento de religión en las escuelas otra vez, oración en las escuelas, aunque que no es requisito, el maestro lo puede hacer, si no lo quiere hacer no lo haga, ya inmediatamente entra en la corte. Yo creo una manera que se puede, y estamos, hemos tenido esta conversación, que en los sistemas de high school, secundaria y de colegio, que la legislatura de Carolina del Norte puede, como requisito, decir que todas las escuelas en Carolina del Norte y todos los colegios en Carolina del Norte tienen que ponerle parte de su currículo una clase, quizás 6 semanas, 5 semanas, 6 semanas, un currículo que dice sobre los fundamentos de los Estados Unidos, por ejemplo, y cómo fue fundado por hombres y mujeres de Dios y de fe, y decir que esta clase tiene que ser un requisito por todo el mundo en la escuela secundaria y colegio para graduarse. Ellos pueden hacer algo así en el sistema escolar, que todos los maestros ahora tienen que enseñarlo as parte de un currículo. Tú entonces impone, deposita ese currículo en los niños, que este país fue creado por hombres de Dios, hombres de fe. Como parte de la historia. Como parte de la historia, y la Constitución, todas las cosas de la Constitución, muchas de las leyes están conectadas con la Biblia. Uno puede hacer un currículum así, una clase que es requisito y es factual, no están poniendo una religión, es factual. Uno puede hacer algo así, y eso, creo yo, puede pasar por las cortes, y la corte decir, la legislatura lo implementó, el gobernador lo firmó, esto es una clase que lo van a implementar, es correcto, es válido, es factual. No, uno tiene que estar, es constitucional. Uno tiene que estar pensando cómo nosotros podemos ganar en la corte si llega un caso. Pero, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo se llegó a leerse la Biblia en las escuelas y a orar en las escuelas? ¿Eso se hizo por tradición o era que estaba estipulado en la Constitución de Estados Unidos antes? Yo sé que fue, yo sé que fue por tradición. Por tradición, no fue por imponiendo la Constitución, fue por tradición. Y entonces alguien, yo no me recuerdo que levantó la contra de la oración en las clases porque eran agnósticos o eran ateos. Y dice que yo no creo en Dios, porque yo tengo que mi hijo tiene que estar aquí oyendo la oración de una persona cristiana. ¿En qué le afecta eso negativamente? No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, right? Pero la persona diciendo que yo estoy creando a mi niño como ateo, yo no quiero que él esté presente en un salón que se convierta en una iglesia, por ejemplo, porque están orando a un Dios cristiano. Right? Entonces eso afecta a mi derecho como padre. Yo no creo que mi niño debe oír eso. Pero si quieren imponer la ideología de género. Claro. Y cuando uno dice algo, dice, no, tú tienes que sujetarte porque no es que yo no quiero sí. que mi hijo sea adoctrinado en ese de la ideología de género. Eso mismo. Entonces, eso que es como sucedió, creo yo, antes, y le sacaron de la escuela la oración. Y creo que hay ciertas libertades en las escuelas públicas de maestros
hacer ciertas cosas alrededor de oración. Hay ciertas libertades, no es tan así como vamos a comenzar esta clase con... Hay ciertas libertades, pero no estoy seguro de las reglas. Pero la mayoría de los maestros no lo hacen porque tienen preocupación de perder su trabajo, que los padres van a dar un complaint, no sabes, sobre ello. Hay ciertas cosas bien pequeñas que yo he oído que maestros hacen, ¿no? Pero como un práctica. Pero por ejemplo, si yo soy maestro, y la Constitución dice que hay libertad de religión. Voy a empezar la clase. Ahí están los niños. Y yo puedo decir en el salón, niños, discúlpenme, perdonen, denme 2 minutos a mí. Mi espacio. Quiero pedir un espacio de 2 minutos. Sí. Ustedes no tienen que involucrarse en esto. Yo quiero hacer una oración. Adiós. Esto no es nada que ver con la clase. Si a usted personal. Es personal, si usted no quiere, ni siquiera observe esto. Cierre los ojos, pero yo quiero hacer una oración. ¿Yo puedo hacer eso? No lo creo. ¿Por qué? Porque el lugar que tú lo estás haciendo no es suyo. El lugar que está haciendo es del gobierno. Es su trabajo, le están pagando su salario. El sistema escolar es un abrazo, un brazo, un alma, extensión del gobierno. Sí. Eso es la diferencia. Ahora, tú puedes practicar tu religión en cualquier lugar, en las calles, puedes ponerte ahí con un micrófono y predicar la palabra. Nadie no te pueden arrestar por eso, ¿no? Tú puedes hacerlo en tu casa, tú puedes hacerlo en la calle, pero cuando tú llegas a un trabajo, un salón de trabajar, quizás sea mi compañía, sea otra compañía de otra persona, o una oficina del gobierno, es diferente porque eso no es su lugar. Por mí, si yo no practico esto, pero si alguien quería orar en mi oficina, y vamos a decir, orar a un Dios de musulmán, Alá, por ejemplo. Yo puedo decir, mira, nadie puede levantar a Dios aquí en mi oficina. Yo puedo decir eso, claro. Porque es mi compañía. Right? Yo puedo decirlo, nobody. No que yo voy a hacer eso, right? Pero nobody, right? No puede hacerlo en mi oficina. Tú puedes hacerlo afuera. Es como también hay personas que usan la camisa Black Lives Matter. ¿Te recuerdas eso? Sí. Que cuando mataron ese hombre en George Floyd, la policía. Sí. Tenían la camisa Black Lives Matter y hay hombres y mujeres que querían usar esa camisa a negocios, al restaurante donde ellos trabajaban. Y los jefes dicen, eso no es freedom of speech. Libertad de expresión es mi camisa, ¿no? Sí, está bien, pero tú estás entrando en mi lugar de trabajo, es mi negocio. Claro. Ahí tú no puedes usar esa clase de camisa en mi negocio porque tú vas a ofender a mí y también a varias personas que no están de acuerdo con eso. ¿Me entiendes? Quítate la camisa o tienes que buscarte otro trabajo. ¿Me entiendes? Eso es como su libertad para cuando afecta los derechos de otros. Exacto. Una cuestión de la buena pregunta sobre la escuela, si tú querías hacerlo en un sistema escolar. Buena pregunta. Reina Pérez en sintonía. Amilva Costa Obando también. Ay, qué bueno, gracias que está con nosotros. Quique Vázquez, el pastor Ricardo de Jesús Rodríguez. Qué bueno, gracias que está con nosotros. Ahí está el hombre. Bendiciones a todos. Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos hacer de largo plazo y de corto plazo sobre esta situación en particular con los afroamericanos que están cometiendo todos estos crímenes en las escuelas. La primera cosa es tener la conversación. Tenemos que tener la conversación sin miedo y hablar de la data. Deja que el data habla. Esto es el problema. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Las escuelas locales de Wake County recién tienen un nuevo superintendente y es afroamericano el hombre de las escuelas. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz en las áreas propias y decir, esto es lo que está pasando en las escuelas públicas, estas son las personas que están cometiendo los crímenes, eso es el data, ¿qué vamos a hacer a arreglar esto? Y tener esa conversación bien honesta, transparente, sin preocupación, sin temor. Y estas son ideas de solucionarlo. ¿Qué usted piensa de las ideas?
podemos implementarlo, vamos a tratar un programa, vamos a hacer algo. Para reducir la violencia. Claro, no decirlo, no vamos a hacerlo porque tenemos preocupación de prejuiciar a un grupo de gente. Nunca arreglamos el problema. Claro. Entonces, eso es el programa de hoy de Café con Hispanos. Gracias por estar con nosotros. Terminamos con un breve musical y lo veremos la próxima semana. Bueno, no, tomamos vacaciones la próxima semana. Después de eso. ¿Hay vacaciones? Sí. Próximo jueves no estamos aquí, el jueves después sí. Después de Christmas. Después de Christmas. Feliz Navidades y bendiciones a todos que lo pasan bien con familia. Amén. Hoy tengo vida porque Cristo vive en mí. Por eso canto, porque tengo su amor. Ahora soy feliz. Ahora soy feliz. Era muy triste para mí la situación cuando vagaba por el mundo sin amor. Ahora soy feliz, ahora soy feliz. Yo soy feliz porque Cristo vive en mí. Yo soy feliz porque tengo su amor. Su verdad ineludible ha cambiado mi vivir. Yo soy feliz porque Cristo vive en mí. Yo soy feliz porque tengo su amor. Su espíritu me enseña la justicia y la verdad. Su salvación. Era muy triste para mí la situación cuando vagaba por el mundo sin amor. Ahora soy feliz, ahora soy feliz. Me dio la vida cuando por mí murió en la cruz. Soy libre ahora del pecado y la maldad. Rompiste las cadenas que ataban mi corazón. Yo soy feliz porque Cristo vive en mí. Gracias por sintonizar Café con Hispanos, la voz de nuestra gente hispana en Carolina del Norte. Si desea contactar a nuestro conductor Gilbert Pagán, llame hoy al 919-931-4597. 919-931-4597. Síganos en nuestras redes sociales como Hispanos del Sur. Puede enviarnos un correo electrónico a connect@hispanosdelsur.com. Hasta pronto. Gracias por sintonizar Café. Una tarde a gusto con tu música.